Bien, vamos a trabajar otro ejercicio implementando otra macro. No sé si ustedes recuerdan este programa, es donde capturan un número de menor a 255. Si ustedes, por ejemplo, lo capturaban mal, ponían un 256, nos marcaba que el número era inválido y nos decía que presionáramos una tecla para continuar y nos lo volvió a pedir. Si poníamos un número válido, por ejemplo, un 100, pues en este caso no lo imprimí, aquí no lo imprime, o sea, este era el eco y este era el número que nos pedía. Entonces igual y después hacemos unas modificaciones, pero la idea era de que ustedes identificaran cuál era el programa del que les estoy hablando. Entonces vamos a hacer una macro que permita capturar un número de 3 dígitos validado así como lo vimos ahorita, pero con una macro para que ustedes no tengan que andar escribiendo cada vez que ustedes quieran todo el código que se genera, sino nada más con el nombre de la macro. Nuevamente voy a trabajar sobre mi archivo de macros que se llama macroslib. Aquí están todas las macros que yo he creado. Aquí se van a ir acumulando en cada uno de, bueno, igual sigue estando el archivo anterior, pero ese no ignórenlo. Yo todas mis macros las estoy haciendo ahorita en este nuevo archivo. Al igual que en ejercicios pasados, primero vamos a ir implementando la macro. Pero antes de eso, permítanme mostrarme algo de código que ya tenemos en otros programas. En programas anteriores, cuando hicimos este ejercicio, utilizamos este código. Este es el código para capturar un número ya validado. En esta parte me borraba la pantalla, en esta parte me posicionaba en la pantalla. Aquí me imprimía ese texto que me aparece al principio que dice número. Si, por ejemplo, es este texto el que me lo imprime ahí. Entonces, es lo que hacemos en esa parte. Posteriormente entrábamos a una parte de un ciclo donde limpiábamos y validamos en esta parte que lo que presionó el usuario, de aquí a aquí, de que lo que presionó el usuario, o sea, un número, y me lo pedía 3 veces. Esta es en la implementación donde utilizábamos etiquetas y estamos implementando un ciclo para pedirlo 3 veces. Lo hicimos por ahí varias veces los ejercicios, incluso yo después les pedí que lo repitieran para capturar 2 números, para capturar 3 números, incluso lo sumaron por ahí. Hubo una actividad que me tuvieron que entregar de esa forma así. Después de que capturaba los 3 dígitos y los almacenaba en una variable por ahí de entrada, posteriormente, una vez que ya capturaban los 3 dígitos, pasamos a una parte de convertir los dígitos, porque les decía que estaban separados, los convertíamos a número. Este era el código donde se hacía. Aquí validábamos que se multiplicaba primeramente por 100, por 1, y se iba sumando a una variable donde se iba acumulando. Checábamos si había overflow o acarreo. Si llegara a ver este tipo de problema, hacíamos un salto a una etiqueta que se llamaba limpiar, donde limpiábamos la pantalla, nos volvíamos a posicionar y imprimíamos un texto de error. Que ese texto de error podría ser el siguiente. Por ejemplo, si yo capturaba el número 300, me daba el mensaje de error, que en esta parte de código es donde se imprimía ese error, hacía una pausa para que yo pudiera ver, nuevamente borraba pantalla y me volví a posicionar y nuevamente volví a pedir el texto del número, que si lo vemos aquí, es la pausa y luego me vuelve a pedir el número porque lo escribí mal. Entonces ya si lo escribo bien, pues ya se salía el programa y me imprimí ahí 2 veces. Ya le había dicho, uno era por el eco que se hacía y otro pues realmente es el número que se imprime. Pero ahorita lo vamos a imprimir de manera diferente a como lo hacías, pero yo les voy a explicar en su momento. Y finalmente aquí en el de convertir, si no ocurría ningún error, pues ya terminaba el programa, así una etiqueta de salir.
que no hay nada, pero sí, pues me hace, si no entraría nuevamente a limpiar. Cuando pedíamos más de un dígito, pues saltaba a pedir el siguiente número y así sucesivamente. Espero que con esta introducción pues sepan de lo que les estoy hablando, porque vamos a reutilizar ese código y lo vamos a ir mejorando. Pero este código ya lo trabajamos en clase y ya lo conocen ustedes y es muy familiar para ustedes. Bueno, como en ejercicios anteriores, primero yo siempre empiezo trabajando lo que es la macro. Ahorita estoy en el archivo de macros, ese que les mencioné. Aquí está la macro de limpiar, la de pausa, la de imprimir cadenas, la de posicionarme y la de imprimir números que trabajamos en ejercicios pasados. Y ahorita aquí abajo voy a agregar la nueva macro. Primeramente le tengo que definir un nombre. De una vez puse el código para cerrar esa macro porque luego ya saben que se me olvida y me causa por ahí errores. Yo le puse M de macro, PDR de pedir y pues número. Le puse así, ese es el nombre que yo le puse, como les mencionaba en ejercicios anteriores. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes gusten. Posteriormente, pongo la palabra macro, que es una palabra que debe ir siempre. Como les he dicho, después de los macros van los parámetros. Vamos a hacer un pequeño análisis de los parámetros que tenemos que poner. Me moví al programa principal. Cuando nosotros vamos a pedir un número, necesitamos una variable donde se va a almacenar ese número. Por lo regular le pongo 0. Siempre yo lo inicializo en 0. Eso es algo que ya hemos hecho. Necesitamos una base que va con 0, 10, 15, que es entre los que vamos a ir dividiendo, más bien multiplicando para convertir el número. Y una variable de entrada donde se almacenan los dígitos que capturo. Se necesitan 3 porque siempre pido 3 dígitos y los inicializo en 0. Esto ya lo saben, es familiar para ustedes, ya lo hemos hecho muchísimas veces. También necesito una variable donde que diga número, que es cuando corremos el programa, este, es este texto que me diga número. Por ejemplo, si pongo un 300 o un 800, por ejemplo, me va a marcar un error. Bueno, también necesito declarar una variable que tenga A diferencia con los ejercicios que ya vimos, creo que ya yo le ponía text1 y aquí le ponía text3 o no sé qué. Yo aquí le puse textn de text número para saber qué es lo que quiero y texe de text error cuando comete error. Bueno, volviendo al tema de los parámetros. Yo necesito enviar este parámetro a mi macro, necesito mandar este parámetro y también mis textos, porque allá es donde se van a imprimir, no en el programa principal, sino en la macro. Entonces, para eso yo declaré los siguientes los siguientes parámetros, se los voy a mostrar. MN es donde se va a recibir el número, donde se va a almacenar el dígito que capturó el usuario. Otro parámetro es, bueno, ya separados con comas, es la base, que es el que les mencionaba otro parámetro es ME. Le puse así para recibir el parámetro de E, que es donde voy a recibir los dígitos por separado. Otro parámetro es MTE. MTE es donde voy a recibir este texto. Y finalmente, un último parámetro, acuérdense, le voy poniendo comas, es MTN, que es donde voy a recibir este parámetro que tengo yo aquí. Bueno, estos son los parámetros que voy a recibir. Ok, vamos a empezar con lo que es la programación. Ahorita lo voy a programar de una forma donde va a ser un poquito larga. Finalmente, ya que funcione bien, voy a comenzarlo a
a optimizar un poquito más con otras macros que ya tengo declaradas ahí, pero primeramente lo voy a hacer así como completo, como lo tengo, para que se entienda qué fue lo que hice y qué es lo que estoy haciendo, eh, con el código que ustedes ya tienen por ahí. Algo importante, esto es muy importante que lo pongan. Cuando yo trabajo en un programa principal, por ejemplo y que utilizo etiquetas, ¿se acuerdan de las etiquetas? Si volvemos al código que les mostré al principio, yo utilicé etiquetas, la etiqueta ciclo, la etiqueta con y la etiqueta limpiar. Cuando yo trabajo en un programa principal, no es necesario que las etiquetas sean declaradas como variables o como etiquetas, no pasa nada. Pero en el caso de las macros, sí, las macros tienen que ser declaradas, perdón, las etiquetas tienen que ser declaradas. Todas las etiquetas que yo utilice tienen que estar declaradas. Y la palabra al principio de la macro debe ser la primera línea. Se utiliza una palabra que es local, con mayúsculas, la tienen que poner aquí. Y enseguida dejan un espacio y enseguida con comas ponen todas las etiquetas que van a utilizar. Si ponen una etiqueta y no la pusieron en esta parte de aquí, les va a marcar error. Entonces, solo cuando utilicen macros, cuando las etiquetas estén en el programa principal, no es necesario que las declaren, como quien dice. Entonces, aquí sí es importante. Entonces, esto es algo diferente a las macros que tenemos acá arriba, porque acá nunca había utilizado etiquetas, pero en este sí. Entonces las tengo que declarar aquí. ¿Sale? Voy a poner el siguiente código. Pues el siguiente código es la primera parte que les puse del código. Borro pantalla. Me posiciono en un lugar específico, en el 5,5, e imprimo el texto TN, que TN es que si me voy a mi programa principal les había dicho que TN va a corresponder a esta variable, que es número, me está pidiendo el número. Y ya, inicializo de ahí. Este código ya lo tiene, nomás se lo voy a ir aquí poniendo por partes. Entonces, después pongo la etiqueta ciclo y pongo el código de la etiqueta ciclo, el que yo ya tenía. La diferencia con esto y con los programas que ustedes tienen es que tienen que ir sustituyendo las variables por las que son. Aquí iría T1 o TN, que sería en mi caso, pero yo voy a poner la que le corresponde aquí en la macro, con la cual hice el parámetro, el enlace de parámetro. Entonces aquí sería TN. En esta, pues se utilizan puros registros, pero aquí yo tenía o E1, pero yo dije que el parámetro para esa iba a ser ME, entonces lo sustituí por ME. Aquí lo pueden ver ustedes. Y ya. Este es el código para capturar los 3 dígitos. Me pide 3 y si son válidos, y si no son válidos me los va a estar pidiendo por ahí. Si presionan una A, pues no hace el eco, y eso ustedes ya lo saben. Bueno, después viene una parte donde se convierten esos 3 dígitos al número y venía por aquí y les voy a poner el código, que es el que mostré al principio y donde les explicaba igual. Aquí creo que iba E1 o E en alguno de los casos, pues yo lo tengo que poner por la variable donde se recibe esa variable, que es ME. No vayan a confundir esta de limpiar con M limpia. Es algo que les quiero. Aquí es una etiqueta, igual que es esta que está aquí. Pero también tengo una macro que casi se llama igual, que es M limpia, y esta es para limpiar pantallas. No lo confundan, se llama, aunque se parece mucho, una cosa es una es una etiqueta y otra es una macro. Y aquí lo que estoy poniendo yo pues, es la etiqueta limpiar, que es cuando multiplico por MB. Esta es la variable B, que la recibo aquí, que corresponde pues a esta que está acá. ¿Ok? Entonces, igual, lo convierto
Igual, si todo va bien, pues se lo sumo a n, que en este caso n pues es esta, que es el valor que corresponde donde se va a almacenar finalmente el número, en n1. Entonces, lo convierto y ahorita nada más voy a poner la etiqueta de limpiar por si llegara a haber un error. Pues lo hacemos. Y en la de limpiar el código era borrar pantalla, posicionarse en la posición 5.5, después se imprime en el texto donde dice que ocurrió un error, que es MTE, que se recibió en esta variable, pero que corresponde en el programa principal a esta cuando haga el paso de parámetros. Entonces, vamos aquí. Hacemos una pausa para que se vea, después vuelvo a limpiar pantalla, vuelvo a posicionarme en 5,5 y vuelvo a imprimir pues la etiqueta de número, que es esta, que acá corresponde a través del paso de parámetro pues a esta variable que puse aquí, mt, ¿sí? Ok. Después de que hago el de limpiar, vuelvo a inicializar n en 0 para cualquier cosa, la m, cada uno de sus parámetros los vuelvo a poner en 0, di el contador lo vuelvo a hacer 0 y me regreso a ciclo para volver a pedir el número. Esto es muy familiar, ya lo hemos implementado, ustedes incluso ya practicaron el código Lo único que quiero es cambiarlo a una macro. Al pasarlo a la macro sí va a tener algunas diferencias. Y finalmente voy a agregar la etiqueta de salir. Esa no lleva código aquí al final, nada más es que cuando el número se haya convertido correctamente y se haya almacenado en esta variable, pues se va a salir. Y como esta variable es el parámetro que va a corresponder a al final del programa, ya cuando retorne, cuando esté aquí se va a almacenar el número capturado en N1. Ya si yo lo quiero imprimir, puedo utilizar la macro de imprimir y voy a imprimir Ok, bueno, si ustedes checan, yo ya tengo una macro que me permite pues capturar un número y los números que yo quiera. De hecho, si ustedes lo implementan ya en su programa, es lo siguiente. Pongo el nombre de mi macro, que es la macro mPedir número, que es la que yo tengo aquí. Y le voy a pasar los parámetros que necesito. Los parámetros que necesito enviarle es n1, que es donde se va a almacenar el número y se va a quedar aquí. Bueno, les decía que vamos a poner n1 que corresponde, que va a llegar aquí y pues es donde se va a almacenar el número. El siguiente parámetro es la letra b. La letra b va a llegar aquí y es la base que se utiliza tanto para convertir el número. En este caso nada más sirve para convertir el número, que se va multiplicando por 100, luego se multiplica por 10 y luego se multiplican y se suman todos esos valores. El siguiente parámetro que yo coloco ahí es E, que es cuando entran los dígitos y se va a recibir aquí. Entonces cuando el usuario va capturando dígito por dígito, pues se van almacenando en esta posición cada vuelta del ciclo. Y finalmente se envían los dos parámetros de texto, tanto para imprimir el error allá y para imprimir la palabra esa que dice número. Aquí yo implemento la macro que ya hice en un ejercicio anterior, que es para imprimir un número. Entonces, cuando ejecuto esta y termina todo, me imprime nada más el eco por allá y el número que se capturó se almacena en N1. Entonces, después de que lo pido, pues tengo que imprimir a ver si realmente se imprimió el número, porque no es lo mismo que me aparezca un 100 y realmente se haya almacenado un 100. Tengo que checar que si se almacenó un 100.
Entonces utilizo la macro que ya tengo, que se llama imprimir número, que la tengo un poquito aquí más arriba, y también lleva sus parámetros. Tengo que poner el número que quiero imprimir, que es el que acabo de capturar, que está en N1. Tengo que mandarle la base y una variable de salida que ya la tenía yo declarada aquí. No se parece a E, sino es un poquito diferente porque es una variable de salida. Entonces, así es como funciona mi programa. Vamos a probar si realmente funciona. Este es un ejercicio que yo tenía ya hecho por aquí. Por ejemplo, vamos a ensamblarlo. Vamos a hacer el link. Y por último aquí, por ejemplo, ya le pongo, dame el 400. Me dice, es un número ahora, presiona la tecla, continúa, me lo volvió a pedir. Y ahora le pongo un 200 cerrado y ya. Bueno, aquí este 200 que ustedes ven aquí quedó como resultado de cuando se capturó el número. Se capturó. Y por aquí hay una parte donde yo hago eco. ¿Se acuerdan de esta parte de aquí que es el eco? Pero el hecho de que haga eco y que me imprima el número, no significa que se haya capturado el 200. Este 200 que me aparece aquí, es de, ahora sí, de cuando yo lo mandé a imprimir. Por eso me los imprimí juntitos por ahí. ¿Sale? Ahora, no sé si tengan por aquí un comentario, pero ahora sí le vamos a hacer algunos cambios. Los cambios a los que me refiero para compactar un poquito más el programa es el siguiente. Si se fijan ustedes, este código sirve para borrar pantalla. Yo ya tengo una macro que borra pantalla que se llama mlimpia. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir este código por esa macro. Y donde lo vuelvo a encontrar, lo voy a sustituir. Por ejemplo, aquí vuelve a aparecer el de borrar pantalla y lo vuelvo a sustituir. Por ejemplo, aquí vuelve a aparecer y lo vuelvo a sustituir. Creo que esto, si se fijan ustedes, este es un código para posicionarme en una posición específica de la pantalla, que en este caso es en el renglón 5, en la columna 5. Yo ya tengo una macro para hacer esto y se llama mpostrc. Y le tengo que pasar nada más los parámetros donde se debe de imprimir. Entonces, si quieren, nos podemos ir y en lugar de este código yo voy a poner rpos y las coordenadas eran 5,5 y más adelante creo que lo vuelvo a utilizar aquí. Miren, 5,5. Más adelante, miren, aquí le vuelve a aparecer y lo vuelvo a sustituir y le era la misma posición, 5,5. Y creo que es en todos. Vamos a revisar otra vez el código. Este es un código para imprimir texto. Yo ya tengo una macro que lo hace. Entonces, es esta. La copio. Y el parámetro que tengo que imprimir es esta. Entonces, mtn. Entonces, le pongo así. Lo sustituyo. Y le pongo aquí mtn. Aquí más abajo creo que lo vuelvo a utilizar. Miren aquí. Pero aquí tengo que imprimir mte. Entonces, lo sustituyo. Nada más le cambio la variable. Es mte. ¿Dónde más? Miren aquí también, pero aquí imprimo mtn, entonces lo sustituyo y le pongo mtn. ¿Sí? Bueno, este es el de pausa. Entonces buscamos esa macro que se llama pausa, se llama mpausa. Entonces lo sustituimos aquí. Ponemos esos dos códigos, esas dos líneas, por así, así. Ya así eliminamos los espacios en blancos que se me generaron. Me quedaría un código más o menos así. También acá arriba. Ok. ¿Sí ven? Vamos a dejar un enter aquí, no tan pegado.
Y aquí están mis macros y sustituí. Entonces la macro que acabo de definir, esta, se hizo un poquito más corta. Y ya no tengo tan largo ese código. Hay cosas que a lo mejor todavía se pudieran definir, pero ya lo tendrían que hacer ustedes unas macros específicas para hacerlo. Guardamos los cambios en este. Y se supone que debería de funcionar igual. Entonces vamos, ensamblamos, no hay errores. Link, ahora sí, y lo vuelvo a hacer y me vuelve a funcionar perfectamente. Sí. Ahora, bueno, algo que no me gustó o que actualmente en el programa está como medio feo es de que me imprima dos veces el número que, que, que hace. Les decía que es porque cuando ustedes piden el número, hace eco y se queda ese eco ahí. Y ya después yo mando a imprimir el número y me imprime el 100 y por eso me aparece dos veces el 100 ahí. Pero como que no está correcto que quede el eco. Entonces lo que voy a hacer es hacer una pequeña modificación otra vez a mi macro. Es que aquí al salir, le den limpiar pantalla. Nada más. Y aguardan los cambios. Y ya cuando ensambla va a pasar a hacer lo siguiente. Hacen el link y vamos a poner que me lo imprima. Entonces si yo pongo por ejemplo el 200, que es un número válido, ahorita voy a presionar el último cero. En cuanto lo ponga, yo no voy a ver ya ese eco, sino lo que voy a ver es el número que imprimí con con o sea, cuando entra la macro, si me captura el número bien, yo ya validé que el número sí está correcto y toda la cosa. Entonces ahora sí ya le puedo borrar el eco, ya no lo necesito. Entonces, o ese rastro que dejó cuando escribí el número, ya lo puedo borrar. Yo sé que el número está correcto en N1. Entonces le voy a poner aquí el último cero. Entonces cuando pongo el último cero, pues sí, ya no me imprimió el número, me imprimió el 200, pero ese 200 ya me lo imprimió pero como no lo dije dónde me lo imprimiera, por eso me lo imprime arriba. Pero por ejemplo, si yo ya tengo otra macro y le doy por ejemplo, vamos a poner el de posicionar RX y le pongo, me voy al código principal y antes de esto le pongo que se posicione en la posición que yo quiera. Primero tengo que poner el renglón, por ejemplo en el renglón 10, en la columna 3, y yo quiero que me imprima que me diga el número que imprimió capturado fue. Entonces tengo que poner un texto, declararlo, lo voy a poner aquí arriba, pero ahora le voy a poner texto 1 por ejemplo, y voy a poner el número capturado fue dos puntos. Ok, entonces aquí ya se posicionó. Ahora voy a buscar una macro que está por aquí, déjenme acuerdo el nombre, que se llama imprimir cadena. ¿Sí? Y le voy a poner que me imprima la cadena esa que acabo de definir. Le voy a poner que me imprima text 1. Y ahora sí, creo que enseguida. Nada más que aquí el número capturado fue. Sí, me va a dejar un espacio. Y ya. Esperemos que sí funcione. Vamos a ver. Vamos a poner. Ah, no. Creo que no guarda los cambios. Bueno. Acuérdense de guardar los cambios tanto en la macro, en el archivo de macros, como en el programa principal, porque en los dos es importante que se guarde.
Entonces vuelvo a ensamblar, hago el link y ahora le doy aquí y ya pongo, por ejemplo, el 220, que es un número válido, y ya me dice, mira, el número capturado fue el 220. Igual, si ustedes quieren que no termine el programa, pues ya tienen una para agregar pausa, creo que se llama mpausa. Archivo, le dan guardar, vamos otra vez aquí, ensamblamos, hacemos el link y volvemos a hacer eso. Ya ponen 200. El número capturado fue el 200, hace la pausa y ya cuando funcione se termina. Bueno, espero que se haya entendido. Si no, ya saben, dudas y todo en los comentarios.